¿Cómo es posible que un gigante industrial, uno construido al lado de una de las fuentes de energía más poderosas del planeta, termine en ruinas precisamente por falta de luz? Bueno, esa es la increíble y paradójica historia del complejo industrial de Guayana, en Venezuela. Un proyecto que era un sueño monumental y que terminó, pues, en una tragedia. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Miren, esta frase es que lo resume todo, ¿no? Es el corazón de esta historia. Tenerlo absolutamente todo para triunfar, la energía, los recursos, y aún así, fracasar de una forma tan rotunda. Es algo difícil de creer. Todo esto arrancó como un sueño gigantesco, una visión de futuro. La idea era simple y a la vez potentísima. Usar la fuerza brutal del río Caroní para crear una economía moderna, una Venezuela que no viviera solo del petróleo, sino de una industria pesada de primer nivel. Y es que Guayana parecía el lugar diseñado para esto. Piénsenlo. Tenía el río Caroní al lado, prometiendo energía baratísima, la más barata del continente. Tenía la materia prima, el hierro y la bauxita, ahí mismo, a la mano. Y muy importante, esto no fue una improvisación. Fue un plan de Estado, pensado a largo plazo. Ingeniería pura. Y bueno, a partir de los años 60, ese sueño empezó a hacerse realidad. Se creó la Corporación Venezolana de Guayana, la famosa CVG, con una misión muy clara: convertir toda esa energía en productos. Y de ahí nacieron los pesos pesados, Sidor, la siderúrgica del Orinoco, para hacer acero, y en el mundo del aluminio, un ecosistema completo con Alcasa, Benalum y Bauxilum. Cada una era un engranaje clave en este motor industrial. Ok, ahora, para entender de verdad por qué todo se vino abajo, tenemos que detenernos en un detalle técnico. Uno que en esta industria es literalmente una regla de oro. Una ley que simplemente no se puede romper. Estamos hablando de los hornos industriales. A ver, no imaginemos un horno de cocina. Estos son unas bestias, unos recipientes gigantescos que están encendidos 24/7, usando cantidades de electricidad brutales para derretir roca y convertirla en metal líquido. Son literalmente el corazón de toda la operación. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa si, por lo que sea, se va la luz? ¿Qué pasa si uno de estos monstruos se apaga? La respuesta es un desastre absoluto. El metal líquido que está adentro se enfría y, claro, se convierte en un bloque de metal sólido, gigante, imposible de mover. El horno básicamente se muere, se destruye para siempre. En un segundo se pierden años y millones de dólares de inversión. Por eso es que esta frase es tan potente. Para estas industrias, un corte de luz no es un inconveniente, no es ¡qué molestia! No, es el final, es una sentencia de muerte, sin vuelta atrás. Y con esa regla de vida o muerte en la cabeza, llegamos al punto de quiebre. A finales de los 90, un cambio político radical en Venezuela trajo una forma completamente nueva de dirigir estas industrias que eran vitales para el país. Esta cronología nos ayuda a ver cómo se fue desmoronando todo. Arrancamos en 1960 con la creación de la CVG, el sueño en marcha. Pero en 1999 hay un giro clave en cómo se manejan las cosas. Para 2008, el gigante Sidor es nacionalizado. Y ya en 2010, bueno, ahí empieza la cuenta regresiva, con la pesadilla de los apagones. Cada fecha fue un clavo más en el ataúd. Entonces, ¿qué cambió en el fondo? Pues que las decisiones importantes dejaron de tomarse con base en la experiencia, en la ingeniería, en la eficiencia. El foco se desvió. El criterio pasó a ser político. Las empresas pasaron de estar enfocadas en producir acero y aluminio a estar enfocadas en manejar conflictos políticos y laborales. Y claro, cuando cambias las prioridades de esa manera, el resultado era casi inevitable. Lo que siguió fue un deterioro progresivo, como una reacción en cadena que fue debilitando al gigante industrial hasta dejarlo, completamente vulnerable. Y la lista de síntomas es reveladora. Se dejó de lado el mantenimiento. Como era de esperarse, la producción se fue al piso. La gente que sabía, los ingenieros, los técnicos con experiencia, empezaron a irse del país. Una fuga de cerebros total. A eso se le suman conflictos laborales que no terminaban nunca, y por supuesto, los clientes internacionales se cansaron y se fueron. Las plantas ya estaban muy enfermas, mucho antes del golpe final. Y el contraste es que es brutal. El antes y el después lo dice todo. Antes de este cambio teníamos producción alta, energía confiable, hornos operativos y talento de sobra. Después, producción casi nula, energía que iba y venía, hornos destruidos y el personal técnico disperso por el mundo. La foto es clarísima. Y así, con todo el sistema debilitado por años de abandono, llegó el tiro de gracia. La crisis eléctrica nacional que empezó a pegar con fuerza a partir de 2010 fue la que dio el golpe final. Los apagones hicieron lo que nunca debió haber pasado. Apagaron y enfriaron los hornos.
Y esto nos trae de vuelta a esa paradoja del principio, a la ironía más grande de toda esta historia. Un parque industrial completo, muriendo por falta de electricidad, a solo unos metros de las represas hidroeléctricas que se construyeron para alimentarlo. Estas dos imágenes de verdad que cuentan la historia completa. Por un lado, la promesa, la fuerza del río, el ingenio, el futuro brillante. Por el otro, la realidad de hoy. Una industria fantasma en silencio. La energía potencial del río sigue ahí, intacta, pero la máquina que la convertía en riqueza está destruida. Entonces, para que quede súper claro, la conclusión de las fuentes que se analizan es contundente. El colapso no fue por falta de recursos, ni porque no hubiera potencial energético, ni porque faltara mercado. El colapso, según se indica, fue el resultado directo de la mala gestión, la politización, la negligencia total con el mantenimiento y, en fin, la destrucción de las instituciones y del conocimiento que hacían funcionar todo. Y esto nos lleva a una reflexión final muy poderosa, porque en Guayana no se perdieron simplemente fábricas. Se perdieron los hornos. Se perdió el corazón irreemplazable de la industria. Y esa es la tragedia, en su forma más técnica y pura. Un horno que se enfría nunca, pero nunca más, se vuelve a encender. El daño es para siempre. Es el símbolo de un colapso irreversible. Al final, la historia de Guayana se puede resumir en esa idea. Lo tenía todo para ser una potencia. Tenía la energía, la industria y un futuro que parecía brillante. Lo único que le faltó y lo que al final perdió fue una gestión que fuera capaz de mantener ese sueño vivo.